No se dan cuenta, luego. Estamos, Sergio. 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 No se dan cuenta, luego. Parece que se le cayó la conexión al Sergio. Ahí viene a aparecer nuevamente. ¿Te cayó la conexión, Sergio? Tiene el micrófono apagado. Ahí sí, Néstor estaba para abajo. Te paso el... Ya, el- listo. como ¿Estamos para empezar? Sí, ya estamos listos, estamos aceite. Ya. Estamos entonces listos para comenzar, hermanos y hermanas. Muy buenas noches, gusto de saludarles. Damos inicio a una nueva jornada de estudios de la palabra de Dios, un nuevo calendario para esta semana, el cual comienza con mi hermano Julio Telles, a quien agradecemos por la visita y las buenas lecciones que siempre se hace presente acá en plataforma. Y ya estamos para iniciar, damos la bienvenida a mi hermano José Díaz por allí, que lo veo que hacía rato que no sabíamos de él. ¿Qué tal, hermano? Gusto de saludarte y a todos los hermanos, hermano Fariña y otros más que también están allí, hermano Barnes, hermano Rogelio y todos aquellos y las hermanas igualmente que siempre son aquellas que nos acompañan a menudo. Mi hermano Carmelo Blanco, hermana Betty, hermana Mayra, y veo hermana Luz Dari, hermana Sonia, hermana Marixa. Y no quisiera quedarme sin nombrar a algunos, pero está mi hermana Mar Victoria también allí. Hermano Paso, Néstor. Así que no quisiera quedarme, decía, sin nombrar a alguno, pero si ha sucedido algo, bueno, siéntase bienvenido, hermano. Es un gusto que cada tarde, de lunes a viernes, nos reencontramos aquí en la plataforma para un nuevo estudio de la palabra de Dios. Y hoy día estamos contentos por eso, porque al terminar nuestra jornada de laboral, nos podemos reunir entonces en forma tranquila y sosegada para instruirnos en las cosas que son parte de aquellas que son eternas. Estoy dando ingreso a algunos hermanos que todavía están llegando para ahí y tratando de silenciar algunos micrófonos que me ha sido un poquito difícil. Si tú me puedes ayudar, Néstor, por allá hay un micrófono que no puedo cerrar. A ver, Pero bien, vamos ya a comenzar. Hermano Ludari dice allí, parece. Ya. A ver si le puedo cambiar. Estamos listos, digo, para comenzar y vamos a dar una oración, vamos a orar a Dios y yo no sé si alguien quisiera hacer algún tipo de pedido de oración en esta hora para que podamos encomendarnos a nuestro Dios. Oraremos sin lugar a dudas por el hermano Telles, que hoy está con nosotros. Néstor, te estoy Sí, observando. tenemos aquí la situación de una hermana que está muy mal, hermana Irma Ramírez, de 85 años, y está, lo que llamamos la agonía, esa es la verdad. Así que Hermanos, la familia está pasando por un momento muy difícil, así que por favor considerar a la familia Collado Ramírez, miembros de la Muy iglesia. bien. Irma Ramírez, muy bien. Hermanos, ruego también sus oraciones por la familia Mejía, mi Mejía. familia. Su servidor acá y mi madre estamos ahorita complicaditos. Bueno, esta semana me mandaron de descanso por una infección en las glándulas. Esta semana la tengo entonces bajo medicamentos y pido sus oraciones ahí por mí, por favor. Por supuesto, hermano, por supuesto. Hermana Mayra también hermanos, había dicho algo, Sergio, sí, dígame, ahí sí, escuchamos. por el hermanito Catalino Pintado, hermano, que está delicado con el Muy bien, cáncer hermano. de faringe que les comenté la vez pasada. Muy bien, hermano Catalino. Bien, bien, vamos entonces, hermana Yolanda. Sí, hermano, por favor, orar por mí también. Que siempre Muy bien, me hermanita. encuentro muy Por bien, supuesto que hermano. sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermano Carmelo, no sé si tiene anotado o tomado nota o usted tiene buena memoria allí para
almacenar la información que los hermanos han estado solicitando. Por cualquier cosa se la hago saber. Irma Ramírez, el hermano Mejía, su familia, hermana Catalina, dicen también, la hermana Yolanda, mi hermano Telles, que hará uso de la lección en este día. Y mi mamá, hermano Carmelo, por favor, si pudiera agregarla también. Cuando usted guste, estamos listos, hermano Carmelo. ¿Qué se llama tu mamá, hermana, hermano? Magali. Hermano Magali, ya la había olvidado. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a elevar esta oración, confiando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor médico y según su voluntad puede hacer grandes obras. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos permite estar conectados por medio de esta plataforma para recibir esta enseñanza con mi hermano Telles, quien tiene el privilegio de traerlo. Señor, úsalo conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Danos a nosotros unos oídos abiertos, Señor, danos esa sabiduría que viene de lo alto. Sé tú con cada uno de nosotros que estamos acá reunidos y también de los que tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza, que también les sea de provecho, de edificación para todos. Padre, gracias porque por medio de esta plataforma, aunque nos encontremos en diferentes localidades, nos das ese privilegio de tener esta comunión como hermanos en la fe, Padre eterno. Y aprovechamos esta oportunidad también, Señor, para pedirte por nuestros hermanos que están pasando por alguna prueba en cuanto a la salud, como mis hermanos de la familia Mejía, mi hermano Barne, su mamá, Señor, y todos aquellos, Señor, que están pasando por alguna prueba, Padre eterno. Que seas tú, Padre Santo, dándole la sanidad, la salud, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Igualmente te pedimos por nuestra hermana Irma, por nuestra hermana Catalina, por nuestra hermana Yolanda y sus peticiones, Señor, por mi hermano Tella y su familia, Padre eterno, que lo use en este momento, conforme a tu voluntad. Igualmente te pedimos por la mamá de nuestro hermano Sergio, por nuestra hermana Magali, que seas tú, Padre, dándole mucha fortaleza, salud, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos da la vida, el aliento y todas las cosas, y eres nuestro médico por excelencia. Por eso clamamos a ti, Padre, para que conforme a tu voluntad, Señor, se ha manifestado tu gloria, Señor, en estos casos, Señor, conforme al propósito que tú tengas, Señor. Te pedimos también por cada uno de mis hermanos, que seas tú, Padre, con nosotros, dándonos fortaleza, dándonos mucha sabiduría, Señor, para seguir en este camino en el cual andamos, Padre. Te dejamos esta enseñanza en tus manos, Padre, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Estoy Amén. dando ingreso a unos hermanos que están en espera. Y por ahí el hermano Samuel, hermano Cristian. Bien, ya estamos listos para dar curso entonces a esta nueva jornada de estudios. Como ya hemos mencionado, nuestro hermano Julio es el encargado en esta tarde de poder instruirnos en la palabra de Dios. Y gracias a aquellos que se dan cita día tras día para compartir entonces estas buenas enseñanzas que los hermanos nos entregan. Estoy revisando, ahí está el hermano Julio, está con el escudriñador, algo así. Bien, bien. Sí. Estamos listos entonces. Gracias, hermano, una vez más por estar con nosotros. Sabemos del esfuerzo que esto significa para los hermanos que habitualmente vienen a la plataforma trayéndonos y exponiéndonos nuevas enseñanzas de la palabra de Dios. Así que, hermano, cuando usted puede dar inicio a su lección, mi hermano Julio. Hermano Sergio, y todos ustedes, muy buena noche. Quisiera, Buenas noches, por hermano. favor, me regalen la posibilidad de compartir pantalla para de esa manera, pues, hacer un poco más didáctica la lección. Bueno, el hermano, en la oración, el hermano Carmelo hablaba del privilegio que ciertamente tenemos nosotros para hacer, cuando somos invitados
para hacer este tipo de lecciones, estudios bíblicos, etcétera. Hermano, no tengo coanfitrión. ¿No es posible ser el coanfitrión para compartir la pantalla, por favor? Néstor, acerca de lo que el hermano está solicitando, por favor. Sí, sí, son tan amables, hermanitos. Pero volviendo al asunto, predicar no es solamente un privilegio, hermanos. Predicar también es una enorme responsabilidad. Primeramente para con Dios, en el sentido que debemos transmitir con fidelidad la revelación que Él nos ha dado. Pero segundo, también, hermanos, para con todos los oyentes, para dejar claridad y edificación. Hace algunos días, tal vez ya un par de meses, a principios de año, les hablaba a los hermanos de Hebreos capítulo 3, versículo 12. En la lección no voy a dar la introducción porque me quiero enfocar en el personaje específico de Manasés. Allá en ese texto, el escritor inspirado dice que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Lo interesante es que ese versículo está dirigido a los cristianos. Comienza diciendo, mirad, hermanos. Y a uno se le hace sumamente difícil de entender, de llegar incluso a establecer con un sentido claro, ¿cómo es que un hermano, cómo es que un cristiano, cómo es que un creyente en dado momento desarrolla un corazón como para llegar a volverse incrédulo? Y a partir de lo mismo, como dice Hebreos 3:12, apartarse del Dios vivo. Ese versículo, para que ustedes lo estudien también a la luz del contexto, habla de un proceso o habla de una progresión que en dado momento comienza o inicia de manera interna y poco a poco se va manifestando exteriormente a partir de distinto tipo de comportamientos, actitudes y prácticas. Total, hermanos, a veces vemos la apostasía como algo sumamente lejano, casi que exclusivo a esos cristianos débiles, a esos creyentes que no están muy firmes en la fe o incluso como algún caso extremo. Pero la apostasía no es un evento fortuito. Generalmente lo que sucede es que nos apartamos de la verdad y por lo tanto del Señor de manera lenta y progresiva hasta llegar a un punto en el que tristemente para muchos no hay retorno. Pero por eso la lección en esta noche. Hermanos, Manasés fue un hombre o es un personaje bíblico, por supuesto. Manasés fue uno de los reyes de Judá que tuvo todo para hacer una buena obra dentro de su pueblo. Claramente tuvo todo para ser un muy buen rey, pero tristemente, y por lo que vimos hace un momento, por la suma de esos factores que suelen ser sutiles, que suelen ser progresivos y que luego terminan siendo muy notorios, terminó siendo uno de los peores gobernantes de su pueblo. ¿Cómo es posible que un hombre que lo tiene todo, o casi todo, para triunfar, entre comillas, para el éxito espiritual, para hacer una buena obra, termina siendo todo lo contrario? Me encanta entonces analizar este tipo de personajes porque nos dejan grandes enseñanzas, pero
En el caso particular de Manasés, y que no suele ser el estándar o la regla, cuando tuvo todo para condenarse, para perderse, para hundirse, precisamente es cuando se levanta, cuando es restaurado, cuando puede alcanzar su salvación. Entonces vemos a un hombre con todas las posibilidades de hacer lo bueno y termina siendo tan malo que es considerado como uno de los peores gobernantes de su pueblo. Y cuando llega a ese nivel y tiene todo para perderse, terminas precisamente dándonos uno de los grandes o de los mejores ejemplos acerca de la restauración espiritual. Y esa situación, esa dualidad, esos extremos en que nosotros observamos al rey Manasés, nos ofrecen grandes enseñanzas, que son las que vamos a tratar de examinar en esta noche. Por un lado, en primer lugar, nos ofrece advertencias o nos dejan claras advertencias. Uno puede tenerlo todo para ser salvo y sin embargo terminar perdiéndose en este mundo. Y por otro lado, también es un relato esperanzador porque incluso alguien puede decir, yo lo tengo todo para perderme y alcanzar su restauración integral y sobre todo espiritual. Esa es la plataforma en la que vamos esta noche a desenvolvernos. Ese es uno de los personajes que precisamente trato en esa serie que pude dar aquí en Ciudad Bolívar, aquí en el sur de Bogotá, donde se resaltan muchos personajes. Usted los puedes ver a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero quise traer esta noche con ustedes al del rey Manasés. Vamos al texto bíblico para comenzar nuestra lección, precisamente observando lo primero. Cómo alguien que tiene todo para hacer lo bueno termina precisamente haciendo lo contrario o incluso lo inimaginable. Segunda de Crónicas, capítulo 36, la primera parte del versículo 7 nos dice lo siguiente. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Observe cómo inicia el verso número 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque él reedificó. Esa palabra, este verbo que encontramos en el versículo número 3, es sumamente interesante. Dice que reedificó, es decir, restauró. ¿Qué fue lo que reedificó? Los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Este hombre volvió a levantar los altares a Baal e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Añade el versículo 4 en adelante. Dice, edificó también, es decir, no solamente restauró lo que su papá había destruido, pero le añadió más. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, o sea, profanó el templo que había construido con anticipación Salomón, el mismo que se había después restaurado. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, pero observe dónde. Ya no en los lugares altos, como se nos muestra anteriormente, sino en los dos atrios de la casa de Jehová. Generalmente el pecado tiende a degenerarse, como veremos más adelante.
Y bueno, ya para terminar, los versículos 6 al 7 dicen lo siguiente: y pasó sus hijos, plural, por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a los adivinos y encantadores, se excedió. O sea, aparte de todo eso, como si ya no fuera suficientemente malo lo que había hecho, el escritor a las crónicas dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y además de esto, puso una imagen fundida que él mismo hizo. No vamos a entrar en detalles acerca de todo eso porque no me va a dar tiempo, pero dice que lo puso en la misma casa de Dios. Profanación, usted va a ver aquí de todo un poco. Pero vamos a entrar entonces en, en el texto, en las razones por las cuales he titulado esta lección las lecciones de Manasés. ¿Qué es lo que podemos aprender del rey Manasés? Bueno, en algún momento el apóstol Pablo escribió en la epístola a los Romanos, Romanos capítulo 15, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron también en 1 Corintios, decía el apóstol Pablo, que esas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros. Bueno, ¿cuáles son las cosas que podemos aprender de Manasés? ¿Cuál es el ejemplo que nos deja Manasés? Bueno, digo en primer lugar tanto positivo como negativo. Y vamos a comenzar con algunas cosas que pudieran ser negativas. Hermanos, la fe no es algo que se hereda. Eso es lo primero que quisiera resaltar de Manasés. Estoy seguro que si alguien profundiza más encontrará otras lecciones, otras cosas que podamos aprender acerca de Manasés. Para mí, la primera gran lección de este hombre es que la fe es algo que uno decide o que uno desecha, que uno recibe o que uno acepta, que uno abarca o que por el contrario ignora. Y lo digo en esta noche porque me toca muchísimo, hermanos. ¿Conoce usted, permítame hacerle la pregunta, ¿conoce usted a un buen hermano cuyos hijos no se parezcan en nada a dicho hermano, sobre todo desde el punto de vista espiritual? No estamos hablando aquí solamente de su forma de ser, de ciertas cualidades, no, desde el punto de vista espiritual. Bueno, la Biblia nos habla de algunos hombres que ciertamente fueron ejemplares, pero que lastimosamente sus hijos no sucedió con ellos lo mismo. Samuel, por ejemplo, así nos lo confirma. Elí, el sacerdote en Israel, allá en Silo, también tenía dos hijos terribles. David incluso era un muy buen rey, misericordioso, bondadoso, sabio, pero varios de sus hijos no heredaron precisamente aquello. ¿Por qué? Porque la fe no necesariamente se, se hereda, hermanos. Saúl también es la otra cara de la moneda. A veces hay padres sumamente perversos, sumamente terribles, pero engendran hijos que son muy diferentes. ¿Qué tal Jonatán? ¿O qué tal el caso particular de Amón o de Acaz? Ellos confirman todo lo contrario. Entonces, muchas veces nos escudamos o apelamos a nuestro contexto familiar o a nuestra historia personal para entender mucho o para justificar mucho del por qué somos lo que somos. Y por supuesto que debemos ser claros en eso mismo. La atmósfera que nos rodea o el contexto en el que vivimos, por supuesto que sí afecta. Pero
hermanos, hay casos en los que se nos confirma todo lo contrario. Y yo quiero entonces que recordemos, porque sé que muchos hermanos no solamente han leído o han oído de este texto, sino que posiblemente lo hayan profundizado. Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre y el padre no llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, mas la impiedad del impío también será sobre él. Miren, hermanos, para volver a Manasés. Aquel joven tuvo el mejor ejemplo que cualquier hombre de su época podía tener. El ejemplo de un buen padre. Pero eso no le aseguró que hiciera el bien, como leímos a la introducción de esta lección. En Segunda de Reyes, capítulos 18 hasta el 21, se nos cuentan, a veces con un detalle incluso que uno pudiera decir exagerado, todos los males, las perversiones llevadas a cabo, impulsadas por Manasés. Él fue hijo del rey Ezequías, el hombre que restauró el culto verdadero al Señor, pero que además confió en el Señor en distintos momentos trascendentales de su vida personal, pero también de su rol como rey para Israel. Estoy completamente seguro que Manasés creció en un ambiente espiritual bastante privilegiado, bastante adecuado, donde la ley del Señor de día y de noche podía escucharse, donde su padre mismo le daba buen ejemplo, donde estaba en continuo, permanente contacto con los sacerdotes, los levitas, los rabinos, porque era el príncipe de Israel. Era el hijo del rey. A pesar de su corta edad, fue testigo de primera mano de todas las reformas religiosas, espirituales llevadas a cabo por su padre. Él supo del gran poder de Dios. Cuando varias veces su padre encomendó su causa al Señor para enfrentar sus enemigos y triunfó, pese incluso a la superioridad en número, táctica, en estrategia armamentística de sus enemigos. Él supo también, Manasés, cómo el Señor, por su misericordia, alargó la vida de su padre varios años. Él tuvo para sí mismo los mejores maestros. Estuvo siempre rodeado de los sacerdotes, de los profetas. Continuamente estaba escuchando las disertaciones acerca de la ley de Jehová. Y no obstante, Manasés, como leímos en 2 Crónicas 33, verso 2, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, padres muy buenos a veces engendran hijos muy perversos, pero también puede suceder lo contrario. Padres muy inicuos llegan a engendrar hijos sumamente ejemplares. Esto prueba que la fe no necesariamente se hereda, pero se escucha, uno, con atención. Dos, se abarca, es decir, se recibe, se vive. Y tres, se persevera en ella. Sin duda alguna, Manasés lo tenía todo para hacer el bien, empezando por su contexto personal, por sus padres, por su realidad desde el punto de vista particular, y tomó la decisión de hacer lo malo. La segunda de las grandes lecciones que a mi consideración puedo extraer de la palabra del Señor es que un hombre no solamente puede tener el buen ejemplo de
sus padres o la gran influencia de grandes hombres de fe, lo decía hace un momento. Manasés estuvo rodeado por los sacerdotes, los profetas, los levitas, pero incluso un hombre puede hablar con Dios y eso mismo no le garantiza tampoco el llegar a ser un hombre justo, un hombre bueno o un hombre ejemplar. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, se nos dice lo siguiente. Y habló Jehová a Manasés. Observe, no solamente fue su padre quien le habló, no solamente fueron los sacerdotes, no solamente fueron los profetas. Aquí vemos que Manasés tuvo la posibilidad de escuchar la voz de Dios y no quiso escucharla. Y solamente él, no, también su pueblo. Según Segunda de Reyes, para entender el contexto de este versículo, porque no fue necesariamente un encuentro personal o una revelación particular específica, lo que se suele llamarse técnicamente como teofanía, una aparición de Dios. Según Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10, Segunda de Reyes 21, 10, para que lo tengan allí de referencia. Dios hablaba con los reyes a través de los profetas. Pero aquí, en Segunda de Crónicas 33:10, que ustedes pueden observar la diapositiva, Manasés ignoró deliberadamente la voz del Señor juntamente con el pueblo. Entonces, uno puede tener todo un contexto particular, bueno, sumamente beneficioso. Puede tener todas las posibilidades o las catapultas para hacer lo bueno. Y sin embargo, eso no le garantiza que lo haga. Así como la fe no se adquiere por azar, la fe tampoco se pierde por casualidad. Es una decisión personal desechar el consejo de Dios. En alguna oportunidad, estudiando con algunos hermanos acerca del ejemplo particular de Lidia de Tiatira, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, yo les preguntaba a quienes escuchaban, bueno, ¿no dice el texto que las mujeres solían reunirse a la orilla del río para orar al Señor, para adorar a Dios? Bueno, ¿cuántas mujeres eran? No sabemos, pero el texto nos dice en plural que habían varias mujeres, dice el texto en plural. Pero solamente una fue la que recibió el evangelio. Solamente una fue la que obedeció, solamente una fue la que se bautizó con su familia. ¿Y las otras por qué no? ¿Acaso no escucharon al mismo personaje? ¿Acaso no oyeron el mismo mensaje? ¿Por qué Lidia sí y las demás no? Porque la fe es una decisión de carácter personal. La conversión o la obediencia es una decisión que parte desde un punto de vista particular. Ni su padre, mis hermanos, ni Isaías, ¿y por qué digo específicamente Isaías? Porque seguramente el profeta escogido por Dios para hablar con Manasés fue Isaías, era contemporáneo a Manasés. Ni siquiera Dios mismo, hablando a través de los profetas, seguramente también pudo ser Joel, pudieron apartar a Manasés del mal porque ya había él tomado una decisión. Y como veremos más adelante, una decisión negativa no parte necesariamente de un contexto positivo, sino de una influencia también mala. Como lo dice en su momento el apóstol Pablo, las malas compañías, algunas versiones traducen
conversaciones, no, son las malas compañías las que corrompen las buenas costumbres. ¿Qué era lo que quería hacer Manasés? ¿Qué era lo que buscaba hacer Manasés? ¿En qué se empecinaba en hacer su voluntad y no la de Dios? Y nada le impidió al hacerlo. Ni su padre, ni los profetas, ni los sacerdotes, ni Dios mismo. Porque Dios no nos trata como autómatas, sino como seres humanos con libre albedrío. Así entonces, no solamente Manasés tenía el contexto correcto, sino que tenía la influencia adecuada para hacer lo bueno. Y ni lo uno ni lo otro le sirvieron para hacer lo bueno, sino que terminó haciendo todo lo contrario. No solo lo malo, sino lo peor. Y quiero ir a eso. El mal no se limita solamente a desechar la voz de Dios. Por allí comienza el mal, por supuesto. Cuando Manasés, juntamente con el pueblo, toma la decisión de no escuchar la voz de Dios, es decir, de ignorar los mandamientos del Señor, comienza a abarcar una serie de prácticas, una serie de actitudes que poco a poco lo van a llevar a un estado muchísimo más terrible y perverso. La tercera de sus enseñanzas es que Manasés llegó a ser uno de los reyes más perversos en la historia de su pueblo. Y no lo digo yo, busquemos por favor los textos que así nos lo confirman. Yo traje tres en esta mañana, bueno, en esta noche, perdón. Dice Segunda de Reyes 21:9, mas no escucharon al Señor. Y Manasés los indujo, que ahí hay otra enseñanza, ahorita hablaremos de ella, los indujo, influyó Manasés como rey, por supuesto, como líder de su pueblo, a que hiciesen el mal, no, a que hiciesen más mal. Observe aquello. Más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este único texto nos enseña que generalmente el mal, la perversión o la impiedad tiende a degenerarse. Uno puede comenzar en la mentira, como sucedió también con el rey David. Uno puede comenzar con ver a una mujer para después codiciarla, terminar adulterando con ella, asesinando a su esposo por encubrirla. Y uno nunca sabe hasta dónde el pecado lo va a llevar. Uno sabe dónde empieza el mal o puede llegar a conocer en dónde comienza un pecado, pero no puede imaginar el alcance del mismo. Otro texto que nos habla de eso mismo lo vemos allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, pero vamos a ver los versículos 10 al 11. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo a Manasés, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y observe que esta es la voz de Dios, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. En otras palabras, para que usted entienda, mi hermana, hermano que escuchan esta lección, este argumento es que dentro de las naciones paganas que rodeaban, por supuesto, a la nación de Israel, una de las peores, si no la peor, eran los amorreos. Y Dios le dice precisamente al profeta, mire, Manasés, que se supone que debía ser abarcar la verdad, hizo más mal que el uno, o si no el peor de los pueblos abominables delante de la presencia de Dios. Y por eso hizo pecar a Judá por causa de su idolatría. Pero ese no es el único texto que confirma esa situación. En Segunda las Crónicas, en el capítulo 33 y en el verso 9 se nos añade, Manasés pues hizo extraviarse a Judá. O sea, no solamente él se extravió, sino juntamente con él o por causa de él,
también el pueblo se extravió juntamente con los moradores de Jerusalén. Y observe lo que está allí resaltado: para hacer más mal que las naciones que Jehová. Aquí ya no habla solamente de los amorreos, aquí habla de las naciones en plural. O sea, en el momento en que se está escribiendo Segunda de Crónicas 33:9, había superado grandemente la iniquidad de Manasés, que no había punto de comparación con las naciones paganas que lo rodeaban. El pecado nunca tendrá un verdadero límite o una barrera que le impida degenerarse o corromperse. Uno comienza o suele iniciar su camino de perversión cuando ignora la voz del Señor, así como Manasés y su pueblo, para abarcar la idolatría y la hechicería, que fue por allí donde iniciaron. Pero allí no terminó. Luego profanó el templo, corrompió el culto del Señor para terminar sacrificando a su propio hijo en el fuego del dios abominable de Moloch. Y obligaba incluso a su pueblo a que le dieran sus hijos, so pena de asesinarlos si no lo hacían. Así que le indispuso a su pueblo, y su pueblo cayó en la misma trampa precisamente por la influencia de este rey tan perverso. La cuarta enseñanza, hermanos, que aprendemos del rey es que el pecado de un hombre público y de un hombre poderoso, de un hombre con enorme influencia, no suele limitarse a él. Nosotros, quienes pasamos con frecuencia delante de nuestros hermanos en las congregaciones donde trabajamos, deberíamos recordar este principio, hermanos. Ya lo leímos con anticipación, pero tomemos lo que dice el versículo 9 de Segunda Crónicas 33. Dice que hizo Manasés extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Bueno, en su momento, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le decía: ten cuidado de ti mismo, primeramente, de su persona, de su carácter, de su comportamiento, de su buen testimonio, pero no solamente de esto, sino también de la doctrina. Pues si así eres esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que si no lo hacía, por consecuencia, hermanos, se condenaría a él, pero también los que le oían. Un mal liderazgo generalmente suele ignorar la voz de Dios, luego justificar su mal y finalmente multiplicar su pecado, replicar su pecado en aquellos que le rodean. Eso fue lo que pasó con Saúl. Eso fue lo que pasó con Manasés. Eso es lo que sigue pasando muchas veces. Lo que el rey hacía, el pueblo primeramente lo ignoró, posteriormente lo normalizó, finalmente lo aceptó y al hacerlo lo replicó. Entonces, la influencia espiritual, ya sea positiva o negativa, de un líder, para bien o para mal, nunca es neutral. Nosotros somos o luz para quienes nos rodean o oscuridad para ellos mismos. Podemos ser sal, como dijo el Señor Jesucristo, o podemos ser esa sal que pierde su esencia. O estamos edificando a quienes nos rodean, empezando por nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hermanos y todos los que están a nuestro lado, o por el contrario, los estamos arrastrando o llevando hacia lo malo. Uno no puede dar lo que no tiene. Así lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. De lo que sabremos, hablamos. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo, mostrando? ¿Qué es lo que estamos influyendo en quienes
nos rodean. Aquí tenemos la cuarta enseñanza del rey Manasés. Pero además tenemos una quinta enseñanza, y ya voy entrando al final de la lección, hermanos, para no abusar de su buena disposición y su atención. La quinta enseñanza, la sexta enseñanza que nos enseña Manasés, la sexta enseñanza es que tarde o temprano todo pecador pagará por los pecados que haya cometido. Miren, hermanos, por décadas Manasés se empecinó en hacer el mal. Por décadas, no por meses ni por años. Gran parte de su vida. Algunos comentaristas consideran que entre 35 y 40 años, porque ascendió al reino a los 12 años y ahí mismito comenzó a hacer el mal. Estuvo Manasés continuamente actuando apartado de la voluntad del Señor. Pero miren, hermanos, lo que sucede con él, según Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 11. Habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no lo escucharon. Y por lo cual Jehová es Dios mismo. Trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Entiéndase, lo apresaron. Y dice que atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Dios mismo había advertido a Manasés con bastante anticipación antes de juzgarle y castigarle. Porque Jehová nuestro Dios suele actuar de esa manera. Antes de someternos a la disciplina punitiva, nos llama la atención. La disciplina preventiva, con advertencias, para que dejemos el pecado. El Dios que nos advierte del mal nos da la oportunidad para arrepentirnos, para que corrijamos el camino. Pero la indiferencia de Manasés y de su pueblo, no del Señor, le impulsaron precisamente para que sucediera esta situación que leemos aquí. La paciencia de Dios, nuestro Señor, jamás eliminará su justicia, la justicia que el pecador requiere. Ahí hay una frase que me llama la atención. Dice, por lo cual, al principio del versículo número 11. Es decir, a consecuencia de lo anterior, sucedió lo que viene adelante. ¿Qué es lo que pasa cuando no escuchamos la voz del Señor? Bueno, cualquier cosa negativa en dado momento puede suceder. Y Dios mismo ya nos advirtió. Si ignoramos su palabra, estamos expuestos a condenación, al castigo divino. Ese castigo suele ser la consecuencia del pecado continuo. Dios sí es paciente con el pecador, pero nunca será su cómplice. Y aunque Dios castiga a Manasés por su mal, incluso aquí vemos la misericordia del Señor, porque no lo desecha por completo. Con base en la ley de Moisés, Manasés merecía la pena de muerte por sus múltiples, variados y terribles pecados. Y su castigo ciertamente fue terrible desde el punto de vista físico, desde el contexto emocional, pero Dios no le pagó a su rey conforme a su maldad. Incluso en medio de su ira, en medio de la justicia, Dios suele ser misericordioso. Y ahí es cuando llegamos a la séptima y última lección de Manasés. Y es que incluso el más perverso de los pecadores como Manasés, y por eso les invitaba yo a leer estos capítulos para que vieran con detalle todo el mal que hizo. Incluso un hombre perverso, un hombre terrible, puede llegar a restaurarse completamente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Nos lo dice aquí el texto en Segunda de Crónicas 33, versículos 12 al 13. ¿Cuándo?
luego de que fue puesto en angustias. ¿Cómo? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Y por qué o para qué? Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Es interesante que diga que finalmente Manasés reconoció, porque sí conocía, pero hay una gran diferencia entre conocer algo y reconocerlo. Hermanos, la aflicción en dado momento puede ser el principio de un arrepentimiento verdadero. Manasés no cambió estando en su trono, sino que lo hizo cuando llegó a caer en una cárcel. Dios apeló a la disciplina correctiva para llevarlo a la examinación de sus actos. Y es que el sufrimiento muchas veces es el mejor alimento para el arrepentimiento sincero, como lo dice Hebreos 12:6. El arrepentimiento comienza con una humillación total, no con excusas. Señor, es que lo hice por esto, por lo otro, es que los brujos que vinieron de los territorios extranjeros, es que fui engañado, es que no hay excusa para el pecado. Hay es que humillarse grandemente. Versículo número 12, delante de la presencia del Señor. No es solamente reconocer el mal que se hace, es humillarse delante de Dios para reconocer su grandeza, su poder, su misericordia. No vemos a Manasés justificándose, ni culpando a los otros. No lo vemos minimizando sus pecados y acciones, sino que allá desde la cárcel, allá desde su celda, en oración, levantó su voz delante de la presencia de Dios. Y en este caso el dolor fue lo que le llevó al arrepentimiento. Jamás será demasiado tarde para el hombre impío si quiere arrepentirse delante de Dios. Porque algunos pueden decir, es que yo soy tan perverso, yo soy tan terrible que Dios no me perdona. Bueno, no sé si tan perverso como Manasés, no sé si tan terrible como Manasés, lo dudo mucho. Pero jamás, vuelvo a repetirlo, será demasiado tarde para arrepentirse delante de Dios. Podrá hacerlo para los detractores, para los incrédulos. Podrá hacerlo para los que no reconocen al Señor, pero a los que se humillan, a los que tienen el espíritu contrito, como lo dice también el Salmo, a los que buscan la presencia de Dios. Bueno, Dios oye el clamor de aquellos que le buscan. En conclusión, la vida de Manasés cambió cuando Dios lo castigó. Y aunque terminó en una cárcel, terminó finalmente por arrepentirse. Manasés desde una cárcel buscó la presencia de Dios, aunque debió hacerlo cuando estaba en el trono. Y se humilló delante del Señor, haciendo los cambios necesarios para confirmarlo. Aclaro eso. La verdadera conversión no se limita al reconocimiento del pecado y a la confesión de lo mismo, sino que se evidencia a través de actos continuos que precisamente lo confirman. Y al final, aunque estaba en una cárcel, aunque estaba desechado, aunque le esperaba la muerte, el Señor lo restauró. Y si Dios pudo hacer esto con Manasés, seguramente lo puede hacer con cualquiera de nosotros cuando actuemos como Él, cuando nos arrepintamos verdaderamente. Segunda de Crónicas 33, 15 al 16 dice lo siguiente. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? Bueno, quitó los dioses ajenos, al ídolo que había puesto en la casa de Jehová,
Quitó los altares que había edificado en los montes altos, en la casa del Señor en Jerusalén, los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó en dicho altar ofrendas de paz y de alabanza, y le mandó a su pueblo que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Este hombre que había hecho tanto mal, terminó haciendo precisamente lo bueno por estar arrepentido. Hermanos, yo termino aquí mi lección, pero quiero agradecerles muy amablemente por su atención. Que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias a Dios. Ahí ha estado la muy buena lección que hemos comenzado esta semana, viendo algunos puntos súper interesantes. La fe no se puede heredar, la fe no se pierde por casualidad, y así una serie de puntos que el hermano desarrolló, que indudablemente lo encontramos allí en la vida de Manaset. Una muy buena lección, digo, que el hermano nos ha presentado. Vamos a orar por aquello. Voy a pedir a mi hermano José Fariña. Hermano Fariña, si fuese tan gentil, por favor, ayudarnos con una oración para dar gracias a Dios por este día, por la oportunidad que nos ha brindado para estar juntos, escuchando de la palabra, y a esta hora encomendándonos a su gracia. Hermano José Fariña, muchas gracias. Vamos, hermanos. Dios nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta noche, Padre Santo, queremos agradecerle por la oportunidad que tuvimos en indagar, leer y escuchar, Padre Santo, lo que el hermano César ha tenido para nosotros. Rogamos, Padre, de que lo bendiga usted a él, a su familia, a los hermanos allá en Colombia, y con quien nuestro hermano trabaja, Padre Santo, que siga siendo de mucho beneficio como hasta ahora. Rogamos, Padre amado, por los hermanos, hermanas que están enfermos. Queremos seguir pidiendo por nuestra hermana Carmencita, la esposa de nuestro hermano Luis Urías, allá en Nayarit, México. También por la hermana Blanca, Padre, allá en Campeche, México. También nuestro hermano Misael, Padre Santo, en Monterrey. También rogamos, Padre amado, por nuestra hermana Evelyn, en Managua, Nicaragua. Y así también, Padre Santo, por los hermanos y hermanas en la plataforma que están enfermos, enfermas. Pedimos por todos ellos que por favor, Padre, sea usted consolando y animando a nuestros hermanos, por favor. También, Padre amado, queremos rogar por la lección que hoy hemos estudiado, para que la podamos guardarla en nuestros corazones, podamos atesorarla, Padre Santo, y no confiarnos, así como los hombres, aquellos, Padre amado, que tuvieron todo a su alrededor en beneficio para poder ser salvos, pero no lo lograron porque hasta la última hora, Padre, decayeron. También, Padre, no confiarnos, si bien es cierto de que Manasés fue restaurado, pero su obra seguramente, Padre Santo, dañó a otros, lo que hizo de incorrecto, como hemos estudiado. Ayúdenos, por favor, a perseverar en su verdad y también encontrar lecciones de valor permanente para nuestras vidas, con la restauración, Padre, y el arrepentimiento de Manasés. Gracias por entender y comprender, Padre, que la salvación así como la adquirimos, la podemos perder si no nos mantenemos firmes. También, Padre, gracias porque la salvación entendemos que la fe no se hereda, que quisiéramos que así fuera, Padre, pero no lo es. Hay que buscarla, hay que perseverar en ella. También, Padre, ayúdenos a recapacitar y entender que podemos, así como nosotros, Padre, podemos ser luz para quienes nos escuchan. También, Padre, podemos llevarles al voladero con nuestras enseñanzas incorrectas o nuestra forma de vivir, Padre Santo. Que la honra y que la gloria la tenga usted por todos los siglos. Damos gracias por este programa, esta forma de estudio, y rogamos por los hermanos que la tienen viva, como el hermano Néstor, el hermano Sergio,
el hermano Oscar, el hermano Cristian y muchos hermanos, Padre, que están al frente de este proyecto que bien nos hace cada día. Gracias por esta dosis espiritual que hoy hemos tenido, por todo lo que hicimos, Padre, recíbalo por favor y que sirva de beneficio para nuestras almas. Que la honra, Padre, y la gloria la tenga usted, su Hijo Jesús y nuestro Paracleto, nuestro Consolador, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo hacemos esta oración. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Voy con mi hermano Néstor, que nos habla acerca de aquellas personas, hermanos y amigos que nos visitan allí en la otra parte de la plataforma. Hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí la visita del hermano Eleazar Sánchez, Javi Fernández, Eliesner Abel González, Seila Soto, Rubiela Cortés López, Javier Serrano, Tomasita Sánchez, Isabel Ramos y Alfredo Torres. Todos ellos estuvieron atentos a esta muy buena lección que nos trajo el hermano Julio César Telles y podemos invitarlos para, como una doble bendición, la pueden escuchar en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso tenemos, a ver, tenemos aquí un saludo. La hermana Rubiela Cortés López dice, gracias hermana, muy edificante lección, saludos y bendiciones para todos. Eso es lo que tenemos, Sergio. Gracias, hermano Néstor. Muy bien. Llegamos a un momento en el cual si alguien quisiera hacer alguna apreciación, algún comentario, es el momento para hacerlo. Es una muy buena lección que el hermano nos ha traído y no sé si alguien tiene algún comentario extra que añadir con respecto a la lección. Hermanos, Hermana, ¿qué tal? eh, ¿Cómo está? bien hermanito, gracias a Dios. Bien, Amén. muchas gracias al hermano Julio. Una excelente lección, ¿no? Para poder meditar en las consecuencias que tenemos cuando pecamos, ¿no? Y también del ver de los que ya no están entre nosotros, ¿no? Y ver que el Señor todavía extiende su misericordia para poder perdonarnos si realmente estamos arrepentidos. Porque es muy triste ver a hermanos que han caído, que adoraban con nosotros y ya no están. Muchas Sí. gracias. Y solamente para corregir, el hermano es Catalino, no Catalina, y le pido sus oraciones. Mañana vamos a ir a visitarlo. Muchas gracias, Oh, hermano. está bien, hermana. Gracias por ayudarnos en eso, Catalino. Bien, alguien más había, hermano Ernest, te había visto tu mano en alto. Sí, Sí, dime. hermanito, muy buenas noches. Disculpen, no alcancé a llegar al principio. Quiero dar las gracias al hermano Julio César. Me da mucho gusto saludarlo nuevamente y agradecerle por este estudio porque el tema de la historia de Manasés es muy interesante. Se puede sacar mucha enseñanza acerca de eso, de cómo vivió su vida, lo malo que hizo y a pesar de haberse restaurado, al final tuvo que pasar por mucho castigo finalmente. Y lamentablemente el daño que él había hecho a todo el pueblo ya estaba hecho. Y ahí fue mucho problema también. Pero la verdad es que muy interesante como lo presentó muy ordenadamente. Le quiero agradecer al hermano porque se le entiende pero perfecto y maravillosamente. Hermano, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano Julio César. Gracias. Muy bien, acá la hermana en la plataforma, la hermana Jenny Gómez dice, muy buen estudio, gracias, mi hermano, bendiciones para todos ustedes. La hermana Marixa también dice amén a la lección que el hermano nos ha entregado esta tarde. ¿A alguien más, hermano, que quisiera añadir un comentario antes de terminar? Waldo, tu micrófono, Waldo. Es mío, por eso lo abro cuando quiero. Buenas tardes, Sergio. Un gusto de Buenas tardes, verte. Waldo, igual. Un gusto de ver a los hermanos ahí. Y hermano escudriñador. Bueno, mi esposo está aquí atrás. Me está corrigiendo que se llama Julio César Telle. De la última vez que te escuché, has progresado bastante. Yo creo que vas a ser un gran predicador, pero con tiempo. Muy buena tu lección.
como dijo Ernest, hay muchas lecciones para sacar de ahí. Y ¿cuánto se llama? El conocimiento que adquirimos cada vez que estamos en la plataforma, o tomamos la escritura, es muy bueno. Esperemos que no seamos como Manasés, que tengamos que sufrir tanto para lograr que Dios nos perdone los pecados. Hermano, muchas gracias por todo. Gracias a todos mis hermanos que están ahí. Y a Sergio también. Un abrazo grande. Muy bien, Waldo, gusto saludarte. Ya saludo a su esposa también. ¿Algo más, hermano, que quisieran compartir esta tarde? Ahí está mi hermana. Hermana, gusto saludarte. Buenas noches. Hermano, buenas noches para todos. Amén, hermanita. Bien, estamos llegando al término de nuestra jornada. Mañana, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar siempre en este mismo horario de las 8 con las mismas claves que entraron hoy día. Agradecer a cada uno de ustedes que hace posible que este programa esté en el aire. Y nuevamente agradecer a mi hermano Julio por la buena lección. Tengo entendido que dentro de la semana también le estará compartiendo otro estudio tan interesante como este. Así que les dejamos cordialmente invitados. Que tengan un buen descanso y que Dios me los bendiga, hermano. Muy buenas noches. Chaito, hermanos. Chao. Hermano. Chao, Waldo. Buenas noches. Chao, chao. Chao, hermano José. Bendiciones. Ministro, les bendiga. Chao, hermano, Bendiciones. cuídense, Hasta un pronto. abrazo. Chao, hermano les bendiga. Carmelo. Chao, hermano Bueno, José. Barney. Hermano Blanco, Hermano José. comparto Hermano tus lecciones Waldo. con otras personas. Bendiga, hermano. Un abrazo, mi hermano Waldo. Buenas noches, hermano Sergio. Dios te bendiga. Nuevamente, hermano José. Buenas noches. Hermano Hermano José, Samuel Cuevas. Buenas noches. Señor, dime, hermano. lo necesito. Claro, estoy